Hola, ¿qué tal, muchachos y muchachas? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Hemos vuelto a tener cámara, afortunadamente hemos resuelto el problema. Y bueno, antes de dar inicio a esta revisión de día martes 7 de septiembre, donde vamos a estar abarcando un poco qué es lo que está ocurriendo previa a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, las últimas noticias macroeconómicas que han ocurrido en los mercados y aquí está pendiente finalmente tanto los operadores como los grandes inversionistas. Como les decía, antes que todo quiero agradecer a nuestros usuarios, a nuestros clientes de Admiral Markets que me han estado enviando algunos correos agradeciendo el contenido, lo simple que muchas veces pueden llegar a ser o también lo incisivos que son en algunos análisis y también por supuesto en los desarrollos de esto para todo con el fin de mejorar obviamente sus propios análisis y su propio proceso de aprendizaje. Quiero agradecérselos, evidentemente, no es grato poder recibir estos comentarios y por supuesto vamos a seguir trabajando en esta misma línea para que nuestros clientes puedan desarrollarse como los traders o inversionistas privados que desean ser. Recordarles que por supuesto todas las mañanas en nuestra página admiralmarkets.com/latam en la sección de análisis técnico van a poder encontrar un reporte de lo que está ocurriendo, las noticias importantes, qué es lo que yo considero finalmente importante para los mercados durante la jornada y a qué es lo que hay que estar pendiente, cuáles son los pulsos que se están evidenciando diariamente. Por lo tanto, aquí es donde van a poder encontrar un compendio, las noticias principales, junto a un gráfico, en donde se explica obviamente cuáles podrían llegar a ser los pasos a considerar, posibles estrategias a tener en consideración para que lo puedan contemplar en su operativa diaria o bien el día de mañana en sus portafolios de inversión. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo esta mañana en los mercados. La verdad que hemos venido conociendo datos relativamente sensibles para las bolsas del mundo, pensando obviamente en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo esta semana, como también, por supuesto, los datos de inflación en China y Producto Interno Bruto en Japón. Datos que se vuelven relevantes, sobre todo en esta época, en un proceso de recuperación económica que experimentan las economías, valga la redundancia, considerando obviamente el impacto que ha producido el coronavirus durante los últimos 16 meses. Es evidente que esto es lo que está marcando la pauta al día de hoy y es lo que hay que tener en consideración. Sin embargo, evidentemente los procesos de recuperación han tendido a ser un poco menos débiles, pero también no podemos, o los bancos centrales no pueden ostentar de utilizar las ayudas de forma infinita, lo cual obviamente arriesgan un exceso de riesgo de confianza sobre la población, sobre obviamente los contribuyentes y finalmente que el día de mañana las ayudas que puedan implementar no tengan la misma eficacia. Por lo tanto, los bancos centrales tienen que comenzar dentro de pronto un proceso de normalización monetaria, no tan solo respondiendo a situaciones morales, sino que también a situaciones coyunturales y, por supuesto, macroeconómicas. Hemos visto que la inflación a nivel mundial tiende a aumentar, ha tendido obviamente a sobrepasar los niveles de tolerancia de los bancos centrales, llamando la atención de los mercados desde junio del presente año, sobre todo con el aumento del 5% de la inflación de Estados Unidos, y lo que invita finalmente a considerar un escenario menos o bien un escenario cauteloso que haya que tener por delante. Por eso que los bancos centrales, una de las primeras medidas que para poder controlar de cierta forma la inflación o estos impulsos en los precios es limitar la liquidez que al día de hoy están aportando. Lo hizo, por ejemplo, el Banco Central de Chile recientemente, debido a diversas inyecciones económicas, ya sea obviamente a la política ultralaxas que venía implementando desde el año pasado, las ayudas fiscales, los retiros anticipados de fondos previsionales. Existía o existe al día de hoy un nivel exacerbado de liquidez en el mercado, lo que ha incrementado los precios, el índice del precio del consumidor, y por lo tanto el Banco Central de Chile lo que tuvo que salir a hacer es a limitar obviamente este excesivo o la facilidad de endeudamiento, aumentando su tasa de interés en su última oportunidad y por segunda vez consecutiva. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, considerando las cifras macroeconómicas que recientemente viene presentando, está aparentemente en un pie o en buen puerto para comenzar a reducir finalmente estos programas de estímulo. Y es lo que se especula frente a la reunión del día jueves. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, el dato de CEO de confianza inversora en Alemania durante esta jornada se contrae hasta 26,5 puntos porcentuales o 26,5 puntos, lo cual deja en evidencia que la economía alemana está teniendo un impacto negativo con el paso del coronavirus, con la pandemia y obviamente con las variantes Delta, que amenazan sobre todo a las economías que no tienen tasas de inoculación por sobre el 60 o 70%. Y es lo que hemos podido revisar finalmente. Ahora, las cifras de crecimiento, el Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre de este año en la zona euro, de forma preliminar, aumentó hasta un 2,2%, un signo relativamente positivo. Mientras que
el anualizado aumentó un 14,3 en términos de referencia con los registros pasados, dando a entender que una situación puede ser un poco más próspera, pero también que hay ciertas cautelas que los mercados deben presentar. Ahora, hay que entender que también que los procesos de crecimiento, como también la confianza, dan un poco estas sensaciones de burbujas que los mercados pueden estar presentando o sobrecalentamiento. Por lo tanto, lo que también pueden hacer los bancos centrales en este tipo de situaciones ante sobrecalentamientos de la economía es perfectamente limitar la liquidez, y es lo que podría estar haciendo este día jueves a manos de Christine Lagarde, que es la actual presidenta del Banco Central Europeo. Por lo cual, los mercados se mantienen pendientes a esta situación. Ahora, si nos vamos a revisar el comportamiento de los mercados, evidentemente que estas debilidades, las desaceleraciones económicas han comenzado a afectar a los distintos instrumentos. Hemos visto que el petróleo, a pesar de que los miembros OPEP en su última reunión el 1 de septiembre mantuvieron la decisión de aumentar la producción en 400.000 barriles de petróleo, de barriles de petróleo diarios, han considerado mantener esta decisión a pesar de la desaceleración y la menor demanda que es proyectada. Sin embargo, dejan abierta la puerta de tener una reunión extraordinaria durante el mes de octubre para poder reanalizar obviamente esta decisión y a ver si es que echan pie atrás a esta situación y por supuesto responden a la desaceleración mundial y por supuesto a la menor demanda, como lo comentábamos, de materias primas. El petróleo al día de hoy se mantiene por debajo de zonas de resistencia que hemos considerado en torno a los $70 el barril aproximadamente, sobre el petróleo WTI, lo que parece señalar un potencial escenario negativo a partir de los niveles actuales que puedan considerar valores en torno a los $65 como soporte, tal vez establecer ciertos rangos laterales durante las próximas semanas, esperando considerar obviamente mayores datos macroeconómicos, como obviamente puede también ser el dato de inflación en China, un dato que va a ser relevante para entender un poco el pie en el cual se encuentra la economía asiática, siendo uno de los principales consumidores a nivel mundial. En el caso del cobre, por ejemplo, que también es uno de los instrumentos que es favorito de los chinos en términos de demanda, favoreciendo economías como la chilena, la peruana, Australia también eventualmente, está presentando un escenario menos favorable en el corto plazo, que parece obviamente proyectar ciertos rangos laterales de mediano y largo plazo que se puedan llegar a establecer. Entre los 4 y los $4,3 la libra parece ser el potencial rango que podría llegar a establecer el cobre. Sin embargo, la presión que parece mostrar durante las últimas jornadas parece buscar tal vez todavía un proceso de recuperación a partir de los niveles, sobre todo cuando recupera líneas de tendencia de mediano plazo y que parece, o de largo plazo, que parece obviamente considerar un posible escenario alcista, confiando que tal vez las cifras macroeconómicas de China puedan llegar a ser un poco más favorables y esto obviamente dará a entender que la demanda de cobre podría reactivarse. Obviamente, durante el último periodo, la demanda de cobre ha tendido a disminuir a valores históricamente bajos, considerando por supuesto la desaceleración que experimentan producto de la variante Delta y algunos signos de contracción que ya han sido evidenciados y que han preocupado a los mercados de renta variable y al mercado mundial. Es por eso que, por ejemplo, la renta variable en Estados Unidos y también en Europa presenta signos de lateralidad, como ustedes pueden revisar en el corto plazo en gráficos de 1 hora, entre los 4.550 puntos como resistencia y la zona de los 4.517 como soporte, parece consolidar efectivamente este rango. Ahora, ¿qué es lo que creo que puede llegar a suceder durante las próximas horas finalmente? El hecho de que el Banco Central Europeo lleve a cabo un posible recorte en los programas de bonos se puede traducir eventualmente en un primer signo de esta normalización monetaria y que podría permear a los mercados de forma transversal y comenzar a dar los indicios de que eventualmente la Reserva Federal tiene que hacer algo muy similar. Lo puede hacer durante el mes de septiembre, en la reunión del 21 y 22 de septiembre. Lo puede hacer en diciembre eventualmente. Más probable sea a finales de este año, considerando que las cifras de desempleo que podíamos revisar la semana pasada tendían a mostrar un escenario menos favorable y que puede obviamente poner un poco en marcha atrás los planes de la Reserva Federal. Por lo tanto, el escenario que tenemos por delante es un escenario todavía de expansión económica, de flexibilización monetaria para la Reserva Federal y eventualmente que a futuro pueda esto contemplarse como un recorte. Es ahí en donde los signos de especulación podrían ir en aumento. Si es que el Banco Central, como les digo, recorta los programas de estímulo, el mercado de forma transversal podría reaccionar de forma negativa debido al retiro de la liquidez. ¿Por qué? Veamos un simple gráfico que muestra esto. Fíjense qué es lo que pasa en esta situación.
Aquí podemos ver la comparación en rojo y en azul. En rojo el comportamiento del S&P y en azul el total de los activos que la Reserva Federal viene adquiriendo durante los últimos años o durante el último año. Por lo tanto, la correlación es directamente proporcional. Por lo cual, si la Reserva Federal o los bancos centrales retiran la liquidez o retiran nuevamente los programas de estímulo, evidentemente los mercados deberían tender a disminuir obviamente su variación positiva y tal vez comenzar a tenerse con menos favorables, negativos en el corto plazo, laterales seguramente en el mediano plazo, pero también confiando que en el largo plazo la situación debería restablecerse, la normalidad debería volver y el impulso económico a nivel mundial también debería hacer lo mismo. Por lo tanto, el escenario a largo plazo sigue siendo un escenario favorable, como lo podemos obviamente comparar con la reacción que los mercados tuvieron entre el año 2014 y 2016, cuando se iniciaban los procesos de normalización monetaria en Estados Unidos inicialmente, posterior a la crisis subprime, he de mencionar. Por lo cual, la situación actual para los mercados es interesante, es una situación tal vez de contracción. Aquí es donde creo yo que el escenario más probable es que el mercado o la renta variable americana, ante posibles cambios en la estrategia del Banco Central Europeo, pueda venir a testear niveles de soporte en torno a 4.460 puntos, testear medias móviles como soporte inicialmente, pero también el día de mañana poder establecer una posible caída mucho mayor que pueda buscar zonas de los 4.200 puntos aproximadamente, que podría ser una posibilidad. Este escenario de caída hacia la zona de los 4.200 creo que es mucho más probable cuando finalmente la Fed lleve a cabo recortes en su programa de estímulos, y es lo que eventualmente estaremos pendientes y muy atentos de poder comunicar de manera oportuna nuestras estrategias sobre la renta variable americana. Y qué es lo que está ocurriendo en términos del dólar. La mejor referencia es tener el euro dólar retrocede, esperando obviamente una mantención en los programas de estímulo, cifras que todavía obviamente acompañan un escenario todavía favorable para considerar tal vez un recorte en los programas de estímulo, favoreciendo al dólar a nivel internacional. Los datos obviamente conocidos en Europa esta mañana tienden a debilitar a las monedas riesgosas y es lo que el dólar actúa como un instrumento de refugio ante un escenario de menor dinamismo, como también por supuesto hemos observado. Es la importancia del dólar, adquiere esa dualidad muchas veces, no tan solo representar la economía americana y lo que puede suceder con esta, sino que también finalmente responder a los riesgos que los mercados puedan presentar y actuar como una moneda de tipo refugio, que puede ser obviamente también interesante y es importante considerar en este tipo de escenarios. Pues bien, estimados, nos dejamos hasta acá. Muchas gracias por participar de este nuevo video análisis, esta especie de aclaración de qué es lo que está ocurriendo en los mercados, qué podemos esperar ante la reunión de política monetaria de este día jueves en Europa. Los espero obviamente esta tarde en un seminario que estaremos realizando en torno a nuestra primera inversión en Amazon. Aquellos que estén comenzando a hacer trading o quieran comenzar a gestionar sus propias inversiones, vamos a estar explicando cómo poder tomar una primera inversión en Amazon, lo que significa, las ventajas que se tienen de hacer que se tiene de realizar esta inversión con Admiral Markets y por supuesto mantenerse atento a nuestros distintos seminarios, webinars y por supuesto en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Admiral Markets Latam, en lo personal @tucampos, tanto en Twitter como Instagram y por supuesto en Twitter AM Latam, AM Latam. Si te gustó este contenido, te agradecería, por supuesto, dejarnos un like, compartir esto con tus conocidos, si es que están interesados en saber qué es lo que está ocurriendo en los mercados, cómo pueden gestionar sus propias inversiones y, por supuesto, convertirse en inversores particulares. Un abrazo, que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos en un próximo video análisis.